economistas y especialistas financieros pronostican un año muy difícil para México. Dicen que va a ser un año en donde no se encenderá la luz, los automóviles permanecerán apagados, literal. Dicen que a México ya se lo cargó. ¿Y qué hacemos, compa? Protestamos, nos vamos a las plazas, ponemos pancartas, hacemos huelgas, pero nosotros invitamos a lo que se escribe en esas pancartas se haga en realidad también en casa. Hoy invitamos en este programa y con letras mayúsculas a la rebeldía. Rebeldía, las 7x2. Durante muchos años en México se habían generado varias manifestaciones, pero estas manifestaciones las realizaban los sindicatos de profesores, los alumnos, otros locos políticos rebeldes que se querían pelear. Y en este año nos sorprendieron personas que jamás habían izado una bandera o que habían gritado alguna consigna en contra del gobierno. Pues sí, fue la clase media de México que salió a protestar. Jamás lo habían hecho. Pasó lo de la Casa Blanca, que era un tema de transparencia, no lo hicieron. Pasó lo de Ayotzinapa, tampoco salieron a protestar. Pero cuando les pegan a la economía, salen a protestar. ¿Estas manifestaciones son buenas o malas? ¿Sirven para algo? Efectivas según a la autoridad a la que se le esté reclamando. Porque pues es distinto, hay algunas que tienen una conchota y no sirve para nada, pero sí se puede hacer presión social. Ejemplo es nuestro actual presidente de México, que tiene una conchota de tortuga y le vale madre. Pero sí funcionan estas manifestaciones y felicidades a las personas que lo están haciendo. Va a servir de una buena sacudida al sistema político de México. Ojalá también sirva para que reduzcan ese gravoso impuesto a los combustibles, pero también para decirle a todo el gobierno que estamos hartos de sus favoritismos, de su burguesía en la que viven, todas las personas que viven del gobierno en esos altos puestos. El tema del programa es rebeldía, revolución, pero ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra revolución? Claro, Emiliano Zapata en su caballo y empuñando su pistola. Hasta para hacer revolución hay formas, hay métodos. La ciencia política y las ciencias sociales nos han enseñado muchas cosas y varias teorías. Por ejemplo, que cuando se tiene que cambiar o se pretende cambiar algún gobierno, siempre la violencia está dentro de él. Entonces hay formas de hacer revolución, coactiva o no coactiva. Tavo te va a decir cuál es la no coactiva. Manifestémonos pacíficamente, vamos a dejar al gobierno sin liquidez, sin dinero, que no se pueda mover. De esta manera podemos ejercer presión. No vamos a llevar armas y no vamos a llevar machetes. Nos vamos a manifestar de una manera muy distinta, presión social. Que muera el mal gobierno, traigamos nuestras armas, vengan con palos y cuchillos, lo que tengan, lo que agarren. Vamos a las armas, los estamos invitando a todos, saquen Sanborns, Walmart, lo que se les ponga. Esto es una revolución, habrá sangre y será por medio de nuestras manos. Ambos gobiernos buscan un cambio en el sistema actual del gobierno, pero las cosas son muy distintas en las dos. A lo largo de la historia ha habido ambos ejemplos, el bélico y el no bélico. El armado pues deja cicatrices en la sociedad que se superan a las décadas que haya pasado la revolución, y el otro deja un grato sabor de boca en la sociedad. Por eso invitamos a la rebeldía pacífica. En el libro De lo que el viento se llevó existe un personaje de nombre Red. La temática es dentro de la guerra civil norteamericana. Este personaje es un oportunista, un canijo, un valemadre. Él decía algo muy sabio. Decía que la riqueza se conforma cuando un país se está construyendo o cuando se está destruyendo. Agarrando este mensaje para lo que nos está pasando en la actualidad, debemos de utilizar la adversidad y convertir estas amenazas en oportunidades. ¿En qué consiste la rebeldía que estamos invitando en la 7x2? En hacer lo que nos toca como ciudadanos. Si al vecino se le está quemando la casa, no hacer que no pasa nada. Al rato va a brincar también a tu casa y va a pasar lo mismo. Somos ciudadanos, ser buenos ciudadanos, esa es la rebeldía que estamos invitando a echarnos la mano. Y si vamos a protestar, protestemos todos juntos, pero echándonos la mano. Y comprende que si algo le está pasando a alguien, a mí mismo me está pasando, porque somos una comunidad. Hay que hacer lo propio, porque ellos gobernantes no lo hacen y nosotros tampoco no lo hacemos, pues nos va a cargar el payaso. Échame al broso. Y solo así podemos exigir.
La diferencia se centra en el mismo sistema político, no es lo mismo, ha cambiado, hay instituciones sólidas, instituciones que respaldan las elecciones políticas, que mal se lleva una transición del poder pacífica. También hay instituciones que evitan todo este calentamiento social, por eso no ha llegado a la revolución. Otra de las diferencias, Pascual, es una red social, Facebook, y las redes sociales que facilitan la insurgencia social y que promueven la organización, facilita por un textito o por alguna publicación en la red. En la historia de la macroeconomía y de la política económica, a referencia del tema crisis económica, han existido varios personajes a lo largo de la historia pues que han encendido una vela para dirigir el camino en este tema. Ellos son Samuelson, Friedman y Smith. El Estado debe proteger a su sociedad, según Adam Smith. ¿Y qué es esto? Pues protegernos de gasolinazos, no aventarnos ahí al matadero. Número 2. Hacer valer la justicia entre los ciudadanos. Esto también lo dijo Adam Smith. ¿Y qué es? Pues entre una riña en México no pasa, siempre gana el que más lana tiene o el que más poder tiene. Número 3, es otro deber del Estado realizar obra pública. En México sí se realiza, pero se realiza de muy mala calidad porque nada más se quiere cumplir por 3 años. Los años de la actual administración. Después vale madre. Y para tomarse una lana con los famosísimos moches. La número 4, corregir los fallos del mercado, según Samuelson. ¿Qué es esto? Pues cuidar que no haya monopolios, por ejemplo, más claro. Ahí la dejo. El último punto, proteger a los grupos vulnerables. Ahí sí no, porque la verdad no se hace. Hay gente que necesita vivienda, necesita salud, necesita educación y para nada se lleva a cabo en México. Ahí están y después estos se hacen delincuentes y ahí se va la cadenita. Nos dueles Enrique Peña Nieto porque nosotros estamos a favor de las reformas estructurales que se hicieron, pero no de tu gobierno rechonchote. No que nos mientas, no de lo que se está haciendo. A lo mejor si dices, ay sí, la reforma energética nada tenía que ver y estaba Y solamente estamos a favor de la intención de las reformas. Córtale, mi chavo. Hablar de crisis no debería de asustarnos, ya ha pasado en otros países, han tenido crisis económicas y políticas y de ello se han levantado. Hay muchos ejemplos, de esto nos habla el maestro Francisco Mesa, que es coordinador de Ciencias Políticas en la Universidad del Valle de Atemajac, León. Saludos a los amigos de 7x2 y a todo su auditorio. Pues bien, las crisis económicas con repercusiones políticas no son nuevas. A lo largo de la historia, diferentes países y el resto del mundo ha superado muchas de ellas. Conviene recordar 7 crisis económicas. Número 1. El crack del 29 ocurrido en Estados Unidos por la caída de la bolsa y se extendió a la mayor parte de los países del mundo. Número 2. La crisis petrolera de 1973 puso en crisis a los países industrializados cuando los países productores cortaron el suministro de petróleo. Número 3. En 1997, el milagro económico asiático entró en crisis cuando los inversionistas perdieron la confianza en su moneda. Número 4. Para 1998 fue el turno de Rusia cuando colapsó su sistema bancario con una suspensión parcial de pagos internacionales, la devaluación de su moneda y la congelación de depósitos en divisas. Número 5. En Argentina, entre 1998 y 2002, estalló su crisis económica al no contar con los fondos para mantener la paridad peso-dólar. Número 6. En el 2008, en España observamos el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria y el aumento del desempleo. Número 7. En Grecia para el año 2009 sobreviene la crisis de la deuda soberana, llevando al gobierno a imponer medidas de austeridad. En fin, ejemplos sobran. En nuestro país somos expertos. Gracias por su atención. La apatía fue la composta que alimentó al ogro durante años. ¿Qué estamos invitando? A hoy más que nunca participar en política. ¿Y quién tiene que participar en política? Las personas que hacen que funcione México, el que maneja el camión, el que está en el puesto, el que está en los locales, el que está en las tienditas haciendo su trabajo. Son las personas que tienen que apostarle a la política y después esas mismas personas ocupar los cargos públicos. Sí, y también ahí se ocupa gente profesional, gente especializada. Pues lo tenemos que hacer entre todos, es nuestra obligación. Los invitamos a aventar de la silla a los que no queremos, a los que están haciendo las cosas mal. Levantar la mano, facilito, desde la administración
pública municipal actual, empezar a hacer consejos ciudadanos y empezar a levantar la mano. Por ahí podemos participar en las decisiones municipales, estatales y federales. Exigimos consejos ciudadanos en todos los municipios. Y para el con qué te quedas, una frase: las revoluciones solamente son posibles cuando han operado previamente cambios en las mentalidades de los ciudadanos. Ya está aquí en la cabeza, tenemos que hacerlo, hay que manifestarnos pacíficamente, pero hasta que ese mal gobierno reduzca el impuesto a los productos y servicios, el famoso IEPC, y también reduzca su gobierno rechonchote. Yo me quedo con que no nada más debemos de decirlo en Face, hay que actuarlo también, hay que ser así y hay que ejercer una verdadera presión social.